¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Por supuesto, bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, estamos pendientes de cualquier anuncio que se pueda hacer con esto que han decidido llamar algunos negociación o diálogo en México. Una parte de la oposición venezolana con el régimen de Nicolás Maduro. Y ya sabe usted que Noruega es el que estaría de garante. Eso está llevando a cabo en mi país, en México. Así que bueno, vamos a estar al pendiente a ver si se logra llegar a algún acuerdo y quiénes serían los beneficiados de ese acuerdo, ¿no? Porque, bueno, no todos están de acuerdo, valga la redundancia. Vamos a estar al pendiente de eso, por supuesto. Mi colega Osmari Hernández está ya precisamente en la Ciudad de México. Si pasa algo en cualquier momento, bueno, aquí se lo doy a conocer. Pero esta noche el enfoque concretamente va a ser El Salvador. Si usted no sabe lo que está pasando en El Salvador, se lo voy a decir. Ahora resulta que se ha abierto la puerta para la reelección indefinida de Nayib Bukele, del presidente Bukele. Es increíble, lo recordaba y lo repasaba durante el fin de semana con algunos amigos salvadoreños. Cuando llegan a este programa, porque casi todos llegan aquí en calidad de candidatos a la presidencia, presentan un proyecto país impecable, ¿no? Muchos de ellos, que emociona muchas veces, ¿no? Se escuchan los planes, hacia dónde quisieran llevar el país, cuáles serían las medidas, los primeros pasos que seguirían. Y uno los ve con esperanza, ¿no? Y dice, vaya, parece que por fin alguien ha llegado con, las intenciones de realmente sacar adelante al país y dejan el egoísmo en esta búsqueda de poder, por un lado. Pero eso es nada más en la campaña. En casi todos los casos, le diría que en un 99% de los mismos, Nayib Bukele, pues, comprueba esto que le estoy diciendo, corrobora esto que le estoy diciendo. Porque aunque él insiste en que todo lo está haciendo a través de la ley, y lo está haciendo de acuerdo a la Constitución, que está utilizando mecanismos democráticos, finalmente está cayendo en lo mismo que ha criticado. Ha criticado al régimen venezolano, por supuesto. Ha criticado al régimen hondureño, a Juan Orlando Hernández. Pero bueno, ahora en la práctica vio la oportunidad, por supuesto, y se quiere reelegir. Hay una gran preocupación de la comunidad internacional, hay una gran preocupación de organismos multilaterales, del propio gobierno de los Estados Unidos, porque sí, es claro. Este ya es un gobierno autoritario. Ya es un gobierno que ha secuestrado las instituciones. Ya es un gobierno que pone jueces a modo, sobre todo en la sala constitucional, para poder hacer entonces lo que ahora podrá hacer, una reelección indefinida. ¿Y qué se va a poder hacer al respecto? Pues nada, desde la comunidad internacional se ha hecho lo que se ha podido, que es repudiar este acto. Esto empezó desde antes, ¿no? Desde mayo, cuando decidió a través del legislativo, la mayoría de Nuevo Tiempo, apartar a los jueces que estaban en el cargo para luego poner entonces jueces que le acomodan. Así las cosas en El Salvador, así que nos vamos a meter de cabeza, por supuesto, con esto que es terriblemente peligroso para la democracia en El Salvador y por supuesto para la región. Así que bueno, de millennial, porque es la imagen que vende, no sé qué sea lo que tenga Nayib Bukele. De millennial, no sé qué tenga. De autoritario oportunista, tiene mucho, Nayib, tiene mucho. Y lo digo con todas sus letras, de mentiroso también Nayib Bukele. ¿Y sabe por qué le digo? Porque aquí me mintió, a mí, cuando me dijo que siempre estaría abierto a una entrevista conmigo y en este programa. Y llevo detrás de usted meses, más de un año, y Nayib Bukele no aparece, ni sus luces. Me mintió Nayib Bukele.
La pregunta es, ¿también le mintió a los salvadoreños? Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConCluBukele. El hashtag es ConCluBukele. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta ConCluBukele a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Quedáis en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. El Salvador, ahí está. Eso es cuando Nayib Bukele asumió la presidencia del país el 1 de junio de 2019. Prometió una cura para un país que decía enfermo. Pero para él esa cura exigía medicina amarga. Y así ha sido, ¿eh? Así ha sido. Los remedios del presidente más joven de la era democrática de El Salvador llegaron cargados de polémica, críticas y, por supuesto, tintes autoritarios, claramente. Ahora Estados Unidos le pide a Bukele que demuestre su compromiso con la democracia, con un gobierno democrático, con la separación de poderes, además del Estado de Derecho. ¿Y a razón de qué? Le dice eso a Estados Unidos, ¿no? Se preguntará, ¿a razón de qué? ¿Por qué le dicen eso? Pues porque le decía este viernes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador lo habilitó para que se postule a la reelección presidencial inmediata. Eso estaba prohibido por la Constitución, estaba. El fallo permitiría que Bukele sea candidato para un segundo mandato en la elección de 2024, si abandona el cargo 6 meses antes de que finalice su actual periodo. Ahí está, ¿no? El truquito. El razonamiento de la Sala de lo Constitucional es que competir de nuevo por la presidencia no implica de facto que éste llegue a ser electo. Implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia. Pues la medida parece irreversible. Lo que pasa es que también es que tan absurdo esa Sala de lo Constitucional. Sí, bueno, tienen de opción al que está gobernando, ¿no? Pero pues puede ser que no gane. Pues claro que puede ser que no gane, pero desde el aparato gubernamental, desde la silla presidencial, ¿sabe usted cuántos recursos se pueden utilizar para hacer campaña, para manipular, ¿no? Para manipular, ayuda social incluso, ¿no? Con miras a ganar popularidad para amarrar la próxima elección. Es decir, se tienen todos los recursos para convencer a través de, muchas veces, la necesidad del pueblo, ¿sí? Y de que deben de seguir ahí. El Tribunal Supremo Electoral informó que acatará el fallo, ya que, según publicó el organismo en un comunicado de Twitter, las decisiones de la máxima corte son inapelables y de obligatorio cumplimiento. También muy, muy cómodo, ¿no? El Tribunal Supremo. La controvertida decisión ha desatado incontables críticas. Estados Unidos, por ejemplo, condenó la sentencia en un duro comunicado emitido por el Departamento de Estado, en el que asegura que, lo voy a citar, abro comillas, el fallo es resultado directo de la decisión del 1 de mayo, ya le mencionaba yo que viene desde mayo, ¿no? El fallo es resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa de remover a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional y entonces instalar reemplazos leales al presidente. Esto no lo digo yo, pero bueno, ya lo había dicho yo también, pero también lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la Asamblea, por cierto, qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia, hay mayoría oficialista. Esto demuestra, de acuerdo con Estados Unidos, una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico del Poder Ejecutivo. Y muy similar fue la reacción del partido de la oposición, de la Alianza Republicana Nacionalista, que es ARENA, por sus siglas, que rechazó la reelección inmediata y abogó por la despolitización de la justicia. Escuche. Con este fallo judicial, lo que están haciendo es permitiendo la apertura de una dictadura en nuestro país. Como bancada legislativa de ARENA, estamos totalmente en desacuerdo con esta resolución que riñe con los preceptos de una república democrática y permite la entronización del autoritarismo y de una dictadura en nuestro querido El Salvador.
En cambio, el asesor jurídico de la presidencia, por supuesto, Javier Argueta, le restó importancia al asunto. Escúchelo. A la sala lo que da lectura, ni siquiera vía interpretación, sino el texto de la Constitución, es que una persona que es presidente y que no lo ha sido en el periodo inmediato anterior, así dice el texto, podrá inscribirse como candidato, podrá ingresar en el camino de la competencia electoral y podrá ingresar con todas las reglas legales, con todos los requisitos que pueda cumplir a competir para volver a ser presidente. En el otro extremo está la opinión de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, quien cree que la democracia en El Salvador está al borde del abismo. Vivanco ve más que similitudes entre El Salvador y Venezuela. Pero antes de seguir analizando la teoría de Vivanco, quiero recordarle que en julio de 2018 le pregunté a Bukele, era candidato, por supuesto, ahí es cuando hablan. Julio de 2018, Nayib Bukele, en este programa. Le pregunté si le temblaba la mano para definir las dictaduras en Latinoamérica. Y mire usted lo que me respondió cuando todavía me daba entrevistas. Escúchelo. Tenemos el caso de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático, e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por Centro Carter, etcétera. Pero de un tiempo para acá nadie puede dudar que es una dictadura. Pues ahí está, y también en algún momento conmigo criticó a Juan Orlando Hernández, el régimen hondureño, ¿no? En fin, ahí es cuando Bukele no dudaba en calificar a Venezuela como dictadura, en fin. ¿Y sabe qué ahora, Nayib? El mismo país al que usted critica lo están comparando con su gobierno, por las acciones y por cómo ha manejado las cosas, aunque usted dice que está completamente dentro de la ley. Sí, puede ser que esté dentro de la ley con una manipulación terrible, ¿no? Mayoría en el legislativo, con los jueces a modo para que tomen las decisiones que le convengan. Pero eso no es ley, ¿no? Eso es autoritarismo. Autoritarismo. Vivanco dice que Bukele desmantela las instituciones democráticas como Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. Chávez, añade Vivanco, logró controlar el Tribunal Supremo a 5 años de asumir la presidencia, mientras señala que Bukele logró controlar la Corte Suprema en solo 2 años. Otro dato que resalta Vivanco es que Chávez logró saltarse los límites a la reelección presidencial a 10 años de asumir la presidencia, y a Bukele le bastaron 2. Bukele todavía no se ha pronunciado públicamente con respecto al fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la reelección. Tampoco respondió la Secretaría de Presidencia a un pedido que hicimos por parte de conclusiones, por parte de CNN. Pero mientras dura su silencio, muchos se preguntan qué sigue para El Salvador. ¿Podríamos estar ante el dictador en potencia más joven de América Latina? ¿Usted cree? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa? Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, que me acompaña. José Miguel, como siempre, un gusto recibirte. Gracias por acompañarme esta noche. El gusto es mío, Fernando. Gracias por invitarme. Oye, ya estaba dando parte de las declaraciones que hacías tú para que lo conociera la audiencia, pero quiero preguntarte, tú lo sabes, lo hemos escuchado más de una vez. Nayib Bukele insiste en que todo lo hace de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, y si lo vemos desde una perspectiva muy pragmática, sin tomar en cuenta los movimientos que ha hecho en el legislativo, el tema de los jueces, pues podría decirse que sí. Sin embargo, el fondo es lo que demuestra que es completamente lo contrario, ¿no? Efectivamente, Bukele pertenece a un tipo de líderes populistas, con tendencias despóticas, autoritarias, que cree que
las urnas lo resuelven todo. Y en la medida en que sean populares, el plan es acumular poder en sus manos y hacer cuantas referéndums o elecciones se necesiten, se requieran. Todo esto obviamente está condicionado a mantener un alto nivel de popularidad y sobre esas bases reescribir las reglas del juego y diseñar un régimen político, un sistema de gobierno a la medida del caudillo. Ese es el plan. Es un plan muy utilizado en la región, lamentablemente, y que le permite a él alegar, sin mayor credibilidad, que está respetando las reglas porque se ha hecho elegir o porque ha llegado al poder democráticamente por la fuerza de las urnas. Lo primero para estos líderes populistas es controlar el Poder Judicial. Y luego, una vez controlado el Poder Judicial, hacer las reformas constitucionales que se requieran para garantizar su permanencia sin límites en el poder. Luego de eso ya empiezan a gobernar de una manera autoritaria y los próximos pasos son absolutamente previsibles, Fernando, son absolutamente previsibles. ¿Cuáles serían los pasos que ves tú en el caso de Nayib Bukele en El Salvador? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es un régimen autoritario, dictatorial, derechamente. La censura, la persecución a los opositores, incluyendo detenciones arbitrarias. Para eso cuenta con un poder judicial ad hoc que va a legitimar todo lo que le pida el déspota, el tirano. La impunidad, por supuesto, porque no quedan instituciones democráticas en pie capaces de frenar estos abusos o castigarlos o prevenirlos. El fraude electoral, ya posteriormente, o sea, cuando empieza a perder esa popularidad por los malos manejos, por la corrupción, la falta de transparencia, los propios abusos, que son inevitables cuando no hay mecanismos de control constitucional, se dan esos abusos y se incrementa la corrupción y buena parte de aquellos que lo apoyan dejan de apoyarlo y para eso se requiere echar mano al fraude y así poder mantenerse en el poder. Sabemos, José Miguel, estás proyectando un escenario que hemos visto en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? El fraude. Sabemos que cuenta con una gran popularidad. ¿Por qué necesariamente pensar en que tendrá que echar mano al fraude? ¿No crees que mantenga esta popularidad hasta ese punto como para no tener que recurrir a eso? Bueno, en la medida en que no lo requiera, en la medida en que las encuestas lo sigan sosteniendo y refleje un grado de popularidad importante, y no solo eso, sino que quienes lo apoyan vayan a votar por él, porque muchas veces las encuestas dan índices altos, pero luego hay sorpresas en el camino. Si él está conforme y se siente seguro de poder ganar las próximas elecciones, va a seguir adelante, acumulando poder, con elecciones que incluso es perfectamente capaz de invitar a mecanismos y a organizaciones internacionales para que observen esas elecciones. No con mucha anticipación, porque hay abuso de recursos, por supuesto, y habrá propaganda oficial para inundar de publicidad sus ofertas, sus promesas electorales. Pero se va a jactar de ello hasta que las encuestas lo respalden. Una vez que eso ya no ocurre, y dado el grado de acumulación de poder y, ojo, politización de la policía y probablemente del ejército, que es algo que él ya ha iniciado, se van a venir tiempos muy duros. Esto lo hemos visto en América Latina repetidamente. Chávez es el mejor ejemplo, pero no es solo Chávez. Lamentablemente, el principal vecino, El Salvador, en Centroamérica me refiero, Nicaragua, es otro ejemplo dramático de lo que representa la acumulación de poder
y el ejercicio del poder de una manera brutal y violatoria de libertades fundamentales y derechos básicos. Aquí es donde siempre recalco, el tema no es de derecha o de izquierda. Ya lo ve usted. Este es el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras, por ejemplo, ¿no? Ahora Nayib Bukele. Es decir, cuando se ven tentados con el poder, no importa la ideología. Lo único que respetan y responden es a eso, a la acumulación de poder. José Miguel, muchísimas gracias. Tengo que despedirme de ti porque voy a ir a una pausa y regresar con lo que acaba, o lo que está ocurriendo todavía, aquí lo estoy viendo en pantalla, lo que está ocurriendo ahorita en México, precisamente con esta negociación entre parte de la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez está hablando, así que vamos a llegar con todos los detalles después de la pausa. José Miguel, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Fernando, mucha suerte. Gracias, buenas noches. Y también más adelante me va a acompañar Daniel Sobato, es director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Por supuesto que vamos a hablar de El Salvador, pero voy a aprovechar para hablar con él también de lo que sea que se esté anunciando en este momento en México. Ya regreso. Viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 estaremos... Este que está viendo en pantalla es Jorge Rodríguez, que es el jefe de la delegación del régimen de Nicolás Maduro allá en México, en una rueda de prensa después de las negociaciones. Dice que llegaron a un acuerdo parcial. Ahí está la prensa cuestionándolo. Vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo, y cuando le digo el acuerdo parcial es entre una parte de la oposición venezolana y el régimen de Maduro, que se dieron cita en la Ciudad de México, en mi país, para una mesa de negociación donde Noruega ha estado como garante. Vamos a escuchar qué dice Jorge Rodríguez. Acerca de los derechos que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Dígame. Gracias. Usted mencionaba que redirigir estos activos para medicinas, vacunas, estos elementos. ¿Cómo harían esta estructura? Por ejemplo, ponerlo en orden. Hemos firmado un acuerdo parcial. Uno de los puntos que llevamos en estos días de discusión es un punto que está contemplado en la agenda del memorando de entendimiento y se refiere a la protección de la economía de Venezuela y también la protección social del pueblo de Venezuela. Llegamos a un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Las partes designadas como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, y luego se desarrolla el correspondiente acuerdo que se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más, sino a cada mujer y a cada hombre de la República Bolivariana de Venezuela, y que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, de las cuentas de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia. Todos esos recursos van ¿para qué? Principalmente van para atención de COVID, adquirir el resto de vacunas que faltan, a pesar de que ya tenemos capacidad para tener el 70% de las vacunas que Venezuela necesita, dotación de hospitales, fortalecer los programas de alimentación que tiene Venezuela. Atención al pueblo de Venezuela. ¿Con qué recursos? Con los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Bueno, eso es básicamente, o le voy a decir, lo más rescatable. Ahí estaba la prensa haciendo preguntas. Lo más rescatable de este acuerdo que anuncia Jorge Rodríguez, acuerdo parcial, dicen que llegaron a un acuerdo parcial para la protección social del pueblo de Venezuela. La protección social del pueblo de Venezuela la traduce, según entiendo, en atención
por la pandemia, atención de COVID, en vacunas, en hospitales, ¿no? Arreglar hospitales, etcétera, alimentación también. Pero todo esto depende de ¿qué? De la recuperación de activos. La recuperación de activos de las cuentas para usar ese dinero e incluso el tema del Fondo Monetario Internacional, lo escuchó usted. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para que quede clarísimo, ¿no? Pues que todas esas sanciones en las que se bloquean o se bloquearon esos activos del régimen, que era una condición precisamente del régimen de Maduro, de recuperar, ¿no? Recuperar todos esos activos, pues pareciera, de acuerdo a lo que dice Jorge Rodríguez, que se logró o se logrará en parte. Porque si se llega a un acuerdo de protección social del pueblo de Venezuela, y ese acuerdo de protección social tiene que ver con atención de COVID, con vacunas, con hospitales, con alimentación, y necesitan el dinero de esas cuentas que están congeladas, pues entonces quiere decir que se las van a descongelar, ¿no? Que era la gran molestia de muchos, porque van a desbloquear los activos al régimen venezolano. Vamos con Osmari Hernández, estaba ahí precisamente frente a Jorge Rodríguez mientras daba esta conferencia de prensa en la que anunciaba esto y le hacía las preguntas. Osmari, un acuerdo de protección social del pueblo de Venezuela. Hablaba Jorge Rodríguez, Osmari, de esto que era una condición por parte del régimen, que se le desbloqueen todas esas cuentas para que pueda tener acceso al dinero, según ellos, para esta protección social del pueblo de Venezuela, para atención de COVID, para vacunas, hospitales, alimentación. ¿Qué entendemos por esto, Osmari? ¿Se llegó a un acuerdo con esta parte de la oposición venezolana para que se desbloqueen estas cuentas? ¿Ya es un hecho o dependerá, por ejemplo, de los países que también, como Estados Unidos, decidieron bloquear ciertas cuentas? ¿Qué nos puedes decir? Fernando, muy buenas noches, un gusto saludarte y pues los detalles de lo que contempla este acuerdo se van a conocer en minutos cuando la delegación de Noruega, que es la mediadora en este proceso, publique un documento con los detalles. Nos pidieron permanecer en el lugar a la espera de que se nos entregue el documento donde vamos a poder ver cómo será la ejecución de esta medida parcial o temprana, como fue denominada, que permitiría un beneficio de protección social, como tú lo mencionabas, en materia de salud en general, también en la lucha ante COVID, y que incluye también incluso la adquisición de vacunas para los venezolanos. Estamos también a la expectativa de si va o no a declarar la delegación de la oposición, pues hasta el momento únicamente hemos escuchado a Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación de gobierno, también a la espera de la entrega de este documento que va a contener los detalles de este acuerdo de protección social que se suma al que también anunció Jorge Rodríguez, que tiene que ver con la defensa del Esequibo y que pues contempla los puntos específicos que van a utilizarse para argumentar este proceso de defensa de este territorio. Fernando, vamos a seguir aquí para obtener todos los detalles, tanto del documento como si se genera la declaración por parte de la delegación opositora. Pues sí, es la que hace falta, esa contraparte, Osmari, vamos a estar al pendiente, regreso contigo en cualquier momento, espero que esa parte de la oposición ahora salga a dar cara precisamente, a explicar qué quiso decir Jorge Rodríguez, porque a mí no me queda muy claro si es que ya es un hecho, que van a pedir que les desbloqueen las cuentas, en fin, diría yo, sí. Si es así, se salieron con la suya. Se salieron con la suya. No sé todavía, nos falta el detalle, tienen que entregar el documento, tiene que hablar la oposición. Osmari está ya al pendiente y regreso con ella en cualquier momento. Osmari, gracias, saludos allá a la Ciudad de México. Yo creo que te veo en un ratito. Cuídate. Gracias, Fernando. Seguimos aquí pendientes. Gracias. Bueno, vamos a pausa, regreso. Ya está listo Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Estamos hablando de El Salvador, pero por supuesto que lo voy a aprovechar para que me diga qué piensa acerca de esto que oímos de Jorge Rodríguez. Ya vengo.
Estamos de vuelta. Estoy dándole la bienvenida a Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Daniel, bienvenido, gracias. Muchísimo gusto de estar contigo y con tu audiencia, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, siempre es un gusto que me acompañes. Daniel, por supuesto, estamos hablando de El Salvador, de Nayib Bukele y la reelección, que ya es un hecho, El Tribunal Supremo así lo ha dejado saber. Y me decías algo muy interesante, muy temprano. Me dices, pasa de democracia de baja calidad a un régimen híbrido. Explícame eso, ¿por qué un régimen híbrido? Fernando, hay diferentes organizaciones que hacemos mediciones sobre la calidad de la democracia. Ahí está la unidad de inteligencia de The Economist, ahí está Freedom House, ahí está IDEA Internacional, la institución para la cual yo trabajo, hay otro proyecto que se llama VIDEM, y clasificamos a las democracias en democracias de alto desempeño, como por ejemplo, dentro de América Latina califica así Uruguay, para el The Economist es Uruguay, Chile y Costa Rica. Una segunda categoría son democracias de desempeño mediano o bajo, o democracias imperfectas, como lo llama también The Economist, y ahí tenemos, la mayoría de los países de América Latina están en esta segunda categoría. Y después hay una tercera categoría que llamamos regímenes híbridos, es decir, países que ya no son democracia, pero todavía no son dictaduras, no han cerrado toda la etapa de la consolidación de un proceso autoritario pleno. Y después ya están las dictaduras. Dentro de las dictaduras tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela y tenemos a Nicaragua. Y dentro de regímenes híbridos tenemos a Guatemala, tenemos a Honduras, tenemos a Haití y claramente tenemos a El Salvador, que con las medidas que el presidente Bukele lamentablemente ha venido tomando y sobre todo desde el 1 de mayo a la fecha ha perdido la calidad de una democracia de bajo nivel y ya se ha constituido en un régimen híbrido con clara tendencia de que si no pone freno de mano, y yo dudo que lo ponga, va a terminar uniéndose al grupo de los regímenes autoritarios plenos, como son Venezuela, como es Nicaragua y como es Cuba. Claro, y en los híbridos también hay que incluir a Bolivia, por supuesto, que tú me lo mencionaste más temprano el día de hoy. Ahora, algo muy importante, Daniel, lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos en Honduras, lo vimos en Bolivia, lo vemos pasar también, yo no sé para dónde vaya, pero hay tintes de cosas así en México con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es un tema generalizado en Latinoamérica. Y tenemos a una organización de Estados Americanos que no se anticipa, que no se ha renovado para trabajar en mecanismos, Daniel, para poder poner candados a estos abusos a través precisamente de la judicialización del tema electoral. ¿Cómo ponerle candados a esto si la propia OEA no hace nada, Daniel? Fernando, mira, tú tuviste invitado en la primera parte a José Miguel Vivanco. Con José Miguel hemos venido siendo muy críticos de las posiciones crecientemente autoritarias de Bukele en El Salvador, y en una entrevista que Gustavo Alegret le hizo a Almagro en NT24, cuando precisamente le señaló de que habían voces que estábamos criticando seriamente todo lo que estaba ocurriendo ya, él dijo, es que hay unas voces histéricas ahí de que están viendo golpes por todos lados y dictaduras por todos lados. Bueno, es que no solamente no anticipan, es que no entienden, Fernando, porque lo de El Salvador estaba clarísimo. Mira, Bukele no ha innovado en nada, Fernando. Bukele está cumpliendo el libreto del manual de cómo avanzar y consolidar un régimen autoritario. Está descrito ese protocolo paso por paso. ¿Me explico? Tampoco se ha inventado lo de la habilitación judicial de la reelección. Eso se lo inventó Daniel Ortega, luego lo copió Hernández en Honduras y después lo terminó copiando Evo en Bolivia. Lo que lo diferencia a Bukele es precisamente el grado de velocidad con que está avanzando por una cuestión básica,
porque Bukele viene atrás en el pelotón autoritario y ha visto que los que se saltaron el semáforo en rojo no les pasó nada, Fernando. Y entonces lo que ha dicho, ¿para qué voy a esperar 4, 5, 6 años si puedo consolidar todo en 2 años? Bukele asumió en junio del 2019 y a 2 años tiene el Ejecutivo, el Legislativo que se lo ganó legítimamente en las elecciones de febrero pasadas. Con el Legislativo le dio el golpe en 8 horas y cambió toda la cúpula de la Sala de lo Constitucional y echó al fiscal. Con la Sala de lo Constitucional le hizo que le habilitara la reelección para poderse continuar a partir del 2024. Con la Asamblea Legislativa hizo descabezar a la Sala de lo Constitucional y ahora descabezar 1/3 de todos los jueces del país. Y a partir de aquí ya viene lo que en el manual es la tercera etapa. Terminar de controlar y acosar a los medios de comunicación, terminar de someter al Poder Judicial, ir por el Tribunal de Cuentas, controlar lo poco que le queda de independencia al Tribunal Supremo Electoral, terminar de arrinconar a la oposición y quedarse como el dueño y señor, porque además sabe de que internacionalmente, más allá de los tuits y de las declaraciones, etcétera, no pasa nada, hay impunidad. Y tenemos que hacer un programa acerca de eso, Daniel, porque la pregunta es, ¿qué debería pasar y qué puede pasar? Porque países como Venezuela, como Nicaragua, sus habitantes están esperando que algo pase, pero desde fuera, porque desde dentro les es imposible en Nicaragua, les es imposible en Venezuela, les es imposible en Cuba, les es imposible en Honduras. Y la pregunta es, tiene que pasar algo, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué frente? ¿Quién podría hacerlo? Porque ese es el tema. Hoy ni la propia OEA, ni las propias Naciones Unidas, Daniel, ni las propias Naciones Unidas han podido hacer nada frente a temas de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, instauraciones de dictaduras. Y esa es otra de las grandes ecuaciones que hay que resolver. Los organismos multilaterales no pueden seguir funcionando exactamente igual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, Fernando. Hay un elemento muy importante. En este copamiento de todas las instituciones e ir avanzando, Bukele va a tener, y José Miguel lo decía, claramente que ir por la policía y por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en la década de los 60, 70, eran las que a través de un golpe de Estado rompían, mataban la democracia e instauraban la dictadura. Hoy las Fuerzas Armadas en Venezuela, Nicaragua, están cumpliendo otro papel. No dan golpes de Estado para acabar con la democracia e implantar la dictadura, sino que se convierten en los garantes de los dictadores para que la dictadura continúe. Y ahí hay un tema central que habrá que ver en ese cambio de roles que han tenido los militares, cómo reaccionan las Fuerzas Armadas en El Salvador. Fíjate vos que Bukele las testeó en febrero del 2020. Bukele testeó si las seguían las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas cuando irrumpió en la Asamblea con las Fuerzas Armadas? Claro, pero lo hicieron. Pero lo hicieron, lo siguieron. No llegó con Fuerzas Armadas al Legislativo. ¿No te acuerdas cuando llegó al Legislativo? Claro, pues ahí está. Por eso, una vergüenza. Eso es típico de un dictador. Eso es un dictador. Eso no es ni siquiera de alguien autoritario. Llegar al Legislativo con Fuerzas Armadas. Oye, Dani, te voy a tener que invitar en la semana para seguir hablando, porque tengo el tema de Venezuela encima. Está hablando ahorita ya la oposición. Así que me voy a tener que ir a hacer una pausa, regresar y actualizar este tema. Pero te invito en la semana de nuevo, ¿no? Con el mayor gusto, Fernando. Siempre un gusto acompañarte. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por la comprensión, pero tenemos breaking news en este momento con lo de... Lo de Venezuela es muy importante, así que buenas noches. Gracias, Dani. Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, me acompañó y en la semana vuelve a estar conmigo porque le voy a reponer su tiempo. Además, con él hablo siempre de millones de cosas. Ya regreso en un momento. En México, en las negociaciones entre oposición y régimen, ya salió a hablar la contraparte, Gerardo Blay, de la delegación de la oposición. ¿Qué fue lo que dijo? Escúchelo.
Este proceso va a ser largo y duro, complejo. Lo hemos dicho desde el principio. A veces habrán acuerdos tempranos, parciales. Otras no los habrán. Son temas complejos también, sobre los cuales en un país con problemas tan profundos y complejos necesitan tiempo de discusión y necesitan tiempo de deliberaciones, de consultas con expertos, con las partes a las que representamos y con el país. Por eso hemos insistido mucho en la necesidad de abrir mecanismos, y creo que van a ser posibles pronto, para que los diferentes sectores de nuestra sociedad puedan aportar ideas y puedan aportar también soluciones a los complejos temas que los venezolanos vivimos. Pues a esperar el documento de la negociación en México entre Venezuela y oposición, porque lo que dijeron Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, nada quedó claro. En Venezuela le dicen guabineo. Mañana hablamos de eso. Pásala bien.